Hola, ¿qué tal, hermanos? Por fin les traigo la lista actualizada del deck Dogmática Ritual. Esta vez ya no lo estoy jugando de forma pura porque la verdad es que me di cuenta que jugarlo de forma pura simplemente ya no es suficiente. Las últimas veces que recuerdo, de hecho la última lista en la que lo jugué, recuerdo que se sentía como un deck bastante potente. Obviamente pues tiene sus limitaciones porque si el rival no depende del extra deck, pues es un deck que es un tanto extraño porque se siente como que puede ganarle al deck meta, sea cual sea, a la estrategia top meta, de forma relativamente fácil, y puede perder bastante fácil contra un deck Stone, decks de ese tipo que, de hecho, también recuerdo, por ejemplo, un duelo con el que tuve muchísimos problemas, un deck de monarcas, porque si el rival no depende en nada del extra deck, no la vamos a pasar mal. Tampoco es como que pierde automáticamente, pero sí, sin duda, se siente que ya no sacamos provecho, por supuesto, de esta estrategia. Y bueno, también uno de los grandes obstáculos que me encontré en este formato, de hecho fue la razón por la que me tomó muchísimo actualizar este deck, es el engine Fiennesmith. Ustedes lo conocen perfectamente. Hasta hace poco, bueno, me encantaba activar el efecto del SOA, del ritual más grande, eh, porque a la gran mayoría de los decks les hace muchísimo daño. Pero bueno, yo solo recordaba en ese momento que los decks de Albas, los decks Branded, eran los únicos a los que no podíamos hacer eso, porque pues era darles prácticamente el gane con la cantidad de ventaja que les otorgábamos. Pero bueno, tratándose de un deck que pues pertenece al mismo lore, pues era de esperarse, ¿no? Pero ahora los decks que están empleando este engine Fiennesmith también sacan muchísima ventaja de tener sus cartas de extra deck en el cementerio, porque realizar la fusión o traer las cartas simplemente devolviendo del cementerio al deck es una mecánica que la verdad, bueno, obviamente es nueva, obviamente es la razón por la que son un deck meta, pero pues es algo que se siente un poco absurdo, pero pues bueno, es a lo que nos tenemos que enfrentar, y fue algo con lo que estuve batallando muchísimo. Pero bueno, creo haber encontrado la solución, por lo menos para volver el deck bastante competitivo para este formato. En cuanto al engine Dogmática, que es un engine de todas formas bastante grande, porque por supuesto intento jugarlo de la forma más pura posible, y que también las cartas Dogmática no es tampoco como que se sientan lentas o cosas por el estilo, porque también siguen siendo, a pesar de que ya tienen su edad, por llamarlo de alguna forma en este juego, siguen siendo cartas excelentes. Juego 3 de la Eclesia, como ustedes saben, bueno, en una versión Dogmática esta carta siempre va a ir a 3. El que ya reduje es Flor de Lis, porque la verdad es que, bueno, no me agradó bajarla, porque la estuve jugando a 2 copias por muchísimo tiempo, de hecho desde el comienzo, pero empleando un engine, en este caso por ejemplo el engine Kashtira, obviamente tienes que reducir las piezas, pero pues es una carta que para ir segundos nos funcionaba perfecto. Sigue siendo bastante buena, la verdad yo no prescindiría de él. Los Maximus, estos sí no se van a mover, los sigo jugando a 2 piezas. Todo el mundo sabe la gran ventaja que nos otorga. También, como les comento, para quienes juegan esto, tienen un engine Fiennesmith, también obviamente van a sacar ventaja aquí, porque ellos son los que seleccionan las cosas que van a tirar al cementerio. Y es algo que le estuve platicando a alguien. Una vez que tenemos identificado que el rival está jugando con esto, tenemos que optar por traer al campo solo los efectos en los que nosotros escogemos las cartas a tirar al cementerio, para no darle ninguna ventaja al rival. Eso, bueno, obviamente solo se mejora cuando ya tenemos bastante experiencia con el deck, pero pues es simplemente cuestión de jugar un poco más con él. En cuanto a los rituales, sigo jugando uno de cada uno. Como les comento, el Albazoa ya ha perdido algo de brillo, porque pues se obtiene tanta ventaja de las cartas en cementerio, ahora que existe esta mecánica desde que viene también con Jovel. Bueno, no es como que ellos la hayan traído, pero pues el hecho de que las estrategias meta ya tengan acceso a eso sí nos ponen las cosas bastante complicadas, por lo cual hay que tener cuidado al momento de aplicar el efecto del SOA.
Y a lo que me refería precisamente con traer al campo los efectos que sabemos, en los que nosotros escogemos las piezas que tenemos que tirar de su extra deck, es precisamente el White Knight. Esta es una carta que ha ganado muchísimo relevancia en este deck, porque ya no es siempre, antes, bueno, queríamos tener siempre al Zoa en todo momento en campo, a pesar de que bueno, también queremos que nuestros monstruos dogmáticas sean inafectados por las piezas de extra deck. Ya es en realidad también el White Knight una de las cartas que queremos dejar, además de que estamos tirando una gran cantidad de piezas, tiramos una prácticamente en nuestro turno, una en turno del rival. Entonces muy rápidamente vamos a dejar al rival sin los recursos clave del extra deck. Esto también obviamente viene un tanto con la experiencia, sobre todo, pero con jugar con una gran cantidad de decks. Y la White Relic, que es una carta impresionante para quitarnos de encima a un cuerpo muy muy grande, para llevárnoslo por batalla. Es una carta fantástica. También entiendo perfectamente que este deck es un deck que puede, una de sus versiones más poderosas es para el segundo, es obviamente por estos efectos. Y juego a una Iris Soul y a una Cartesia. También otra de las variantes que es bastante popular y que, bueno, de hecho muchos de ustedes la están jugando, es los Shadow. Por ejemplo, en lugar de tener este pequeño engine, pueden traer a Winda. Y eso también, obviamente ustedes saben perfectamente lo opresiva que es Winda, traerla en turno contrario. Solo tengan cuidado de no tener en el campo el White Knight para que puedan invocarla. Pero bueno, a mí personalmente me gusta más este. Nunca he sido un fan de jugar a Winda con los Shadow, pero también es otra de las opciones que son bastante buenas, por supuesto. Vamos a jugar 3 Nadir Servant. Esta carta parece como que nunca va a dejar de aparecer en el metajuego. No importa el formato en el que estemos, es una carta que incluso cuando desean emplear un engine tan reducido dogmática, esta es una carta fantástica. Muchos incluso solo juegan el Maximus, pero el Nadir Servant siempre va a ir a 3 mientras sea posible, pues, porque pues como ustedes recordarán, hasta hace no mucho estaba limitada. Fue una carta de las que estuvieron tocadas de este engine por mucho tiempo. La Dogmática Matrix, la magia continua que nos añade en caso de que el oponente tenga cuerpos en campo. Esta también es una de las cartas que les comento que es las cartas que hacen que este deck tenga esa facilidad para ir segundo de forma casi natural. De hecho, bueno, he estado viendo algunas otras listas, otros creadores de contenido que ya optaron totalmente por hacer este deck para ir segundo, lo cual es también bastante factible, para que lo menciono para que lo tengan en consideración. Pero yo quería construir esta lista tratando de ir lo más neutral posible, tratando de ir primero como ir segundo. Por supuesto, ustedes saben que no siempre es posible, siempre tenemos que incluir cartas tanto para ir segundo, para ir primero, pero me parece que el extra deck, el side deck, perdón, en este deck en específico, obviamente siempre es bien importante, pero en este deck en específico sí tiene que ser, bueno, no da lugar a errores, para que tengan en consideración. Bueno, en cuanto a las magias de rituales, una de cada una, y sigo incluyendo la Decisive Battle of Golgonda. Esta carta, de hecho, bueno, ustedes ya la deben de conocer debido a que tantos decks Stone les encanta jugarla, simplemente porque les otorga una gran ventaja. Pero esta carta, más los monstruos Kashtira, se vuelve una cosa impresionante, porque pues es obviamente la destrucción, uno de los grandes debilidades que tiene el engine Kashtira. Y tener esta carta de protección, la verdad, se vuelven muy muy difíciles de quitar, además de obviamente lo potentes que son por sí mismos. Tengo una Pre-Preparation Rites, con una me ha sido suficiente, sobre todo porque solo podemos añadir un ritual, no podemos añadir el otro, para que cumpla con sus condiciones de activación. La Instant Fusion me sigue pareciendo una carta excelente, sobre todo en este deck en el que se puede llegar a ver tan golpeado por Droll. Pero la verdad es que tanto para ir primero como para ir segundo es una carta que la verdad no quise dejar de lado. A mí me funciona perfecto. No sé ustedes qué tal, pero pues la verdad es una carta que yo no retiraría, aún incluso jugando otro engine. Un Terraforming porque, bueno, obviamente estamos buscando
ya dos campos, ya no solo la Secret Village. Queremos tener esa opción para buscar ya sea uno o el otro. La Secret Village es un campo fantástico, pero bueno, con la gran cantidad de monstruos nuevos de extra deck, ya no tiene ese... ya no es tan opresiva como lo era hace algunos formatos. Obviamente ya casi cualquier deck, como les comento, bueno, ustedes también ya lo deben de saber, puede acceder desde el extra deck a un deck Spellcaster, digo, a un monstruo, perdón, por lo cual ya pueden zafarse relativamente el lock. Pero bueno, también en este deck es precisamente eso lo que queremos, tener presencia de un monstruo extra deck para que cobren vida los efectos de los monstruos dogmática. Pero pues bueno, me sigue funcionando perfecto ese ratio. En cuanto a los board breakers o a las cartas que queremos tener siempre para romper campo, juego 2 Trust y 2 Talents. Como recordarán, en la lista anterior en el que jugaba al Gen y al Ken, bueno, era prácticamente un hecho que podíamos activar esas cartas y sacar el máximo provecho posible trayendo a la mano la carta que queríamos. Esta lista ya no está tan encaminada a eso, pero sin duda son cartas que simplemente son excelentes en este formato, tanto para el primero como para el segundo, por lo cual me parece excelente seguirlas jugando en ese ratio de 2 en 2, por supuesto, porque pues si robamos más de una ya estaríamos en problemas. Y jugamos un Call by the Grave, obviamente para tratar de evitar el roll o una hand trap que nos pueda hablar en ese momento. De momento estoy dejando de lado lo que es la punishment. O sea, bueno, lo que me refiero es que no la estoy empleando en el main, pero sí la tengo en el side deck para que lo tengan en consideración. Es esto precisamente a lo que me refiero con que tengan todo el cuidado posible. Traten de tener su lista lo más óptima, tanto para el primero como para el segundo, pero también que tengan bien identificado cómo van a jugarla de cada una de las formas. En cuanto a las hand traps, sigo jugando 3 Veilers porque pues estamos jugando la Cartesia, necesitamos esos cuerpos de nivel luz. Además de que, bueno, el Veiler es una carta que siempre va a ser tan útil. En dado caso, bueno, como ustedes saben, nos puede, en caso de que estemos totalmente briqueados, que es muy raro que llegue a ocurrir, pero podemos ser especial sobre esta carta, ir por el Almirage, después enviar el Almirage al cementerio y traer al Garna para tener ya una pieza de esta deck en caso de que tengamos un Maximus atorado en nuestra mano, que llega a pasar, no es tan común, pero es una carta que también puede tener esa aplicación, pero pues eso ya sería casos extremos, casos de emergencia, pero bueno, para que lo tengan en consideración. En cuanto al popular Engine Kashtira, bueno, la verdad es que lo tenía incompleto. Como ustedes saben, bueno, en el YCS, bueno, fue en un evento en Bolonia, en Europa, una gran cantidad de jugadores pro utilizaron este engine y obviamente con las cartas Finn Smith. Siempre todos sabemos lo molesto que ha sido el hecho de que se combinen esos dos engines. Generaba una potencia del deck bastante marcada, pero eso generó un hype increíble. De hecho, me costó bastante trabajo encontrar las cartas, que pues son cartas a cierto punto comunes, pero como ustedes saben cómo ocurre cuando se hypean. Pero bueno, el unicornio en este deck, a esto precisamente me refiero con adaptar este deck a este formato, sobre todo a los engines, por ejemplo a este engine Finn Smith, su Link 1, que bueno, no sé, me imagino que la gran mayoría juega solo a uno porque normalmente se juega como un engine. El hecho de enviarlo al cementerio simplemente no era suficiente. Además, un unicornio es simplemente tan opresivo porque va a hacer al oponente pensarse 2 o hasta 3 veces para tirar una hand trap, porque todo el mundo sabe lo doloroso que es que te resuelvan el efecto en su turno. Y obviamente lo que queremos es remover boca abajo ese Link 1 para que pierda una gran ventaja. El engine no es que lo inutilicemos, pero sí ya le estamos quitando, estamos cortando muchos de sus caminos, muchas de sus jugadas. Además de que obviamente si no tiene nada para detenerlo, que también llega a ser bastante probable, vamos a retirar hasta 2 cartas, ya sea en nuestro turno si comenzó primero y en el suyo, por lo cual sí ya le estamos haciendo bastante complicada la labor y estamos prácticamente
inutilizando su engine Fiennesmith. Es por eso que les comento que es tan útil jugar un engine. Además, un unicornio sumado al engine Dogmática es, la verdad, prácticamente inhabilitar el extra deck, sobre todo si el rival optó por jugar hand traps, que pues la gran mayoría lo hacen de esta forma. En cuanto a los Fenrirs, la verdad es que con un par me funciona también bastante bien, porque pues solo estamos usando un engine reducido. Tener un Fenrir, pues ustedes saben lo fácil que te vuelve los ciertos duelos, sobre todo porque pues caen prácticamente gratis. Una vez que están en el campo, pues ya tienen al rival bajo estrés de forma inmediata, porque pues es una carta que se tiene que quitar, que se va a llevar las hand traps, que se va a llevar las impermanence, cosas que antes nos comíamos con el engine Dogmática. También tienen esa función que pues obviamente llega a ser tan útil para absorber todas esas interrupciones y dejar al engine Dogmática libre. Bueno, juego 3 planetas, además del terraforming. Es porque simplemente queremos ver ese campo sí o sí, queremos agregarnos a la mano también lo que es el unicornio, preferentemente. Es nuestro acceso directo. Además, también déjenme mencionarles que, bueno, para quienes han jugado Kashtira en cualquiera de sus versiones, sabrán perfectamente que es algo clave el hecho del ataque que da, y son, bueno, dependiendo del atributo, llegan a ser 300 puntos de ataque los que vamos a tener normalmente con los monstruos. Y eso es algo que, bueno, me ha pasado bastante, por ejemplo, con la Eclesia, que se la quitaban porque pues obviamente un monstruo de 1500 puntos de ataque, si estaba en ataque, valga la redundancia, era bastante fácil de quitar. El hecho de que ya tenga 1800, ya sí hay una gran cantidad de cartas que ya no se la pueden llevar por batalla, por lo cual también es algo que parece como que no tiene mayor importancia, pero por ejemplo la Albazoa también con esos 300 puntos, un monstruo de 4300 ya está en el límite de muchos decks que no pueden simplemente quitárselo por batalla. Una Kashtira Birth y una Kashtira Theosis. En cuanto a esta, no es como que sea como obligatoria, pueden jugar sin ella si quieren acortar el engine, pero pues tener el unicornio más el Fenrir en el campo es ya también una ventaja bastante importante. Además de que, bueno, obviamente también se puede comer la Ashe en caso de que tengamos todavía reservada una Nadir Servant. Bueno, pues es esto precisamente lo que les comento. Y a la Kashtira Bird es increíble lo potente que es esta carta en este formato, ya que removerle cartas boca abajo desde el cementerio, esta carta sí hace la diferencia de forma absoluta, conforme de acuerdo a lo que les digo, porque podemos tirar las cartas con el engine Dogmática, el oponente piensa que las va a tener a su disposición. Pero bueno, obviamente con una Kashtira Bird vamos además, ustedes saben la gran cantidad de recursos que se guardan en cementerio. La sufrimos, bueno, yo la sufrí por tanto tiempo en cualquier otro deck. Es fantástico cuando puedes jugarla a tu favor y ves que prácticamente gana juegos por sí misma. Si no la han utilizado, el momento que la utilicen me van a entender perfectamente. Y por último, en cuanto al main, este es un deck que puede llegar a sufrir bastante contra ciertos floodgates, sobre todo, bueno, el engine Kashtira, pero el Cyclone me ha funcionado de forma perfecta. Además de que, bueno, no incluí aquí las Harpies, de hecho las tengo también en el side deck, porque quería incluir la carta que me funciona mejor tanto como para el primero como para el segundo. Además de que también me estuve encontrando bastantes decks Runic, por lo cual esta carta me funcionó perfecto. No sé qué es lo que ustedes opinen, pero pues ustedes saben que pueden tomar este espacio o reducir el deck si lo desean. Y bueno, ya vamos con el extra deck. Obviamente una Luluwa Lilith. Vamos a jugar también a los Heraldos. A 2 copias es más que suficiente. Bueno, ustedes saben que la Lulu tiene la función primordial en este deck de simplemente ser utilizada para el ritual del Zoa, y después en la fase final traer al monstruo que normalmente va a ser la Cartesia o la Iris de Sword Soul.
El Golden Cloud Beast, lo cual es una carta fantástica. Esta siempre la tiendo a utilizar. De hecho, también es bastante recurrente que me llegue a hacer falta una copia más. Simplemente no encuentro espacio si no la jugaré a 2, pero esta es una carta fantástica. En cuanto a las fusiones, el Gran Guiñol, obviamente porque estamos jugando la Cartesia, pero es una carta también que nos puede desbriquear un juego de forma bastante simple, bastante fácil. Además de que traerlo en el turno del oponente es también una carta que puede ser bastante disruptiva. Como les comento, también pueden utilizar ese espacio para las cartas Shadow en caso de que les parezca mejor. Y bueno, juego 2 Ash porque también, bueno, estos son los objetivos que estaremos enviando con la carta de Golgonda, la que evita la destrucción. El resto de las fusiones son obviamente un Garura, una Elder Entity, bueno, un par, perdón. Cartas que, bueno, obviamente podemos enviar con la Ultimate Slayer, una carta que bueno, también tiene en este deck funciona perfecto. Son cartas que tenemos que tener ya sea de side o tenerlas en el main de forma... Es algo que siempre queremos tener. Obviamente aquí me decidí al final sobre tenerlas de side, pero sobre todo viniendo a este formato ahora que tengan los Raise, son cartas que fácilmente podemos tener en el main sin ningún problema. Bueno, estos son objetivos excelentes porque nos dan ese doble valor que obtenemos algo similar junto con algo muy similar a lo que nos da la Nadir Servant. El Millennium Ice, que pues es el objetivo de la Instant Fusion, una carta fantástica tanto para el primero como para el segundo. El Merologic Aggregator, que es una carta que, bueno, que ahorita van a explotar y van a sufrir tanto con los Raise. Vamos a sufrir tanto con los Raise, pero también en este deck podemos jugarla perfectamente a nuestro favor y obtener esa ventaja, sobre todo con las Ultimate Slayer. Y en cuanto a los links, juego una Ferrihit, un Almirage y el Secure Garna. Obviamente también el Ferrihit siempre lo ideal sería que sea el objetivo de la Ultimate Slayer para quitarnos al link, y llega a ser bastante recurrente, sobre todo ahora con las Malice, activar la Ultimate Slayer para enviar el Ferrihit y quitarnos al Firewall, ese que siempre tienen a dejar en campo. Y bueno, estos links que, como les comento, podemos traer al Almirage y al Secure Garna en caso de que estemos un poco briqueados, no tienen mayor utilidad. Pero ya para terminar, simplemente déjenme decirles que en la lista, de hecho, que publiqué hace poco, les mostré la Lancea. Es una carta también fantástica, que además es atributo luz y que puede también darnos esa doble utilidad con la Cartesia. Esta es una carta que muy probablemente quieran incluir en el siguiente formato en caso de que se vea demasiado ahora el deck Malice, que sí llega a ser un deck bastante molesto, que sí tiene una potencia marcada, sobre todo partiendo desde el Shifter, pero pues también es una carta, además de que también obviamente nos evita el efecto del Leveling Match. Pueden sustituir alguna de las cartas, es una carta que me parece también vale bastante la pena. Y otra opción, nada más rápidamente para platicarles, es el Nexus, que con la gran cantidad de cartas de extra deck que el oponente deja en su cementerio simplemente para resolver su combo, para dejar su campo final, el Nexus es una carta que cae prácticamente de forma gratuita y es una carta también algo bastante disruptiva, un cuerpo enorme en campo, para que las tengan en consideración si la quieren tener en el side. Y ya por último, estos son los 3 starters que tiene este deck. Bueno, esto lo comento un poco para complementar la información que existe acerca de este deck. La Ibli es una carta excelente. De hecho, la estuve probando en este mismo deck, pero bueno, también ahora que yo jugué muchísimo contra Malice, quizá porque pues obviamente es el deck nuevo, están probando si es un deck meta, pero pues no quería darles ninguna ventaja porque pues a ese deck darles una Ibli es prácticamente darles una ventaja importante. El Gen y el Ken, que también son esas, como lo recordaron en la última lista, son cartas que simplemente funcionan perfecto en esta estrategia, además dándole vida a las cartas dogmáticas que necesitan tener un cuerpo en campo y obviamente a las Tactics. Y la Diviner of the Herald, que también es una carta excelente, pero dado que no estamos enfocándolo tanto de forma pura, pues de momento tuve que cortar.
Pero bueno, simplemente quería, en caso de que opten por una versión pura, esos son los starters que simplemente van excelente en este deck. Ya es cuestión de que ustedes elijan la forma de que quieren jugar este deck. Pero bueno, ya me platiquen por favor cómo están jugando ustedes este deck en este formato, si emplear el link Kashtira es algo que les gustaría. Y el último comentario que me gustaría realizar es que si no tienen el engine Kashtira, no lo compren en este momento porque estamos muy cerca de la siguiente banlist. La verdad es que yo creo que ese engine va a ser tocado, sobre todo el Unicornio y el Fenrir. Yo me imagino que va a ser tocado con fuerza, los van a dejar a uno o podrían incluso prohibir al Unicornio o al Fenrir. Yo creo que los van a dejar a uno, por lo cual ya se vuelve bastante complicado que se vea como un engine como tal. Pero pues, como les comento, si no lo tienen, no avance por él, esperen a la banlist en caso de que lo sigan dejando libre, porque pues es algo que me he cansado de errar en las predicciones de la banlist que tengo, que siempre juré que le iban a pegar en esta banlist y parece que siguió intacto. Pero pues puede ser en este caso para que no cometan ese error en caso de que llegue a ocurrir, pero pues si no les importa perder ese dinero, porque pues obviamente van a bajar muchísimo, pues adelante, además de que si es una versión que les gusta mucho jugar. Bueno, eso va a ser todo. Gracias hermanos por ver este video.